Grabar. Ahora sí estamos grabando la clase. Siempre me olvido de poner a grabar la clase. Entonces, ¿en qué estaba yo? En que era material petrio. Y bueno, sobre los... Déjenme poner aquí el puntero. Sobre los 100 milímetros, consideramos que el material pétreo es una roca, ya no alcanza a ser árido. Y bajo los 0,075 estamos hablando de limos y arcillas. Los limos y las arcillas y las rocas no las vamos a utilizar para fabricar hormigones. Ahora, ¿por qué son importantes los áridos? ¿Por qué creen que es importante el árido a la hora de fabricar hormigón? Aquí es donde alguien me ayuda un poquito, responde algo. ¿Para qué creen que ocupamos el árido dentro del hormigón? Porque le da como una fricción interna al material. ¿Fricción interna dijiste o flexión? Fricción. Ya, sí, podemos partir por ahí. ¿Alguien más se le ocurre por qué colocamos áridos? El árido sería el que le da la resistencia al hormigón, ¿o no? Con el cemento. Ya, puede ser también. Tenemos que el árido le da resistencia al hormigón. ¿Por qué más creen que podríamos ocupar el árido? Quizás también para rellenar. También para rellenar, ¿cierto? Todo lo que dijeron está bien. Entonces vamos a considerar el árido como el esqueleto que va a formar el hormigón, porque el hormigón se forma de varias cosas, de agua, cemento, arena y gravilla. Entonces la arena y la gravilla van a considerarse como el 70% de lo que constituye el total del hormigón. Entonces le dan toda su estructura. Algunas de las características que lo hacen atractivo para su uso en hormigones son las que están ahí en los puntos. Primero es su estabilidad dimensional. Esto es que a mayor temperatura o menor temperatura, el árido no cambia mucho su volumen. Tienen una alta resistencia a la abrasión, también tienen una alta densidad porque al final son un poco de roca que se ha ido meteorizando, y tienen un muy bajo costo porque al final lo podemos obtener de cualquier yacimiento. Em, Aparte de lo que les dije de la temperatura, ¿qué otra cosa podría alterar la estabilidad dimensional del árido? Según lo que vimos en las clases anteriores. ¿Qué se les ocurre que podría influenciar en que el árido cambie de volumen? ¿El agua? Muy bien, el agua, ¿cierto? ¿Se acuerdan que con la madera podíamos cambiar el volumen de la madera dependiendo de su humedad? El agua podría influenciar en el volumen del árido, pero como sabemos que es estable dimensionalmente, no afecta mucho su volumen. Así que sabemos que al colocarle agua, no vamos a, por llamarlo de alguna forma, inflar el árido. ¿Saben lo que es la resistencia a la abrasión? ¿Se les ocurre qué puede ser? Disculpe, estoy un poco enfermo, así que por eso estoy tosiendo y medio gangoso. ¿Alguien sabe lo que es la abrasión? ¿La erosión? La erosión, ¿cierto? O sea, los áridos tienen harta resistencia a ser erosionados. Si yo golpeo un árido con otro o lo paso raspando, debiese resistir a no romperse. ¿Y para qué vamos a explicar la alta densidad
y el costo reducido, eso es elemental para todos. Entonces, vamos a poder clasificar los áridos en base a su tamaño, haciendo las siguientes distinciones. La primera es el árido fino, o la arena, y esta va a ser la que está comprendida entre los tamaños de 4,75 milímetros y 0,075 milímetros. Entonces vamos a anotar aquí, pluma, 4,75 y 0,075. Eso sería la arena. ¿Qué había debajo de la arena? ¿Cómo se clasifica lo que está más pequeño que la arena? Los limos, Perdón, la no alcancé a arcilla. escuchar. Los limos y la arcilla. Perfecto, los limos y las arcillas. Luego de la arena tenemos el árido grueso o la grava. Y su tamaño es el que está sobre los 4,75 milímetros, pero bajo los 100 milímetros. Sobre los 100 milímetros tenemos roca. Aparte de estas dos distinciones que hacemos de arena y gravilla, o grava, en Chile se hacen dos distinciones dentro del árido grueso. Esto se separa en dos más. Y esa va a ser la grava, cuyo tamaño máximo de partícula va a ser de 40 milímetros, es decir, ya estamos bastante por debajo de los 100 milímetros que teníamos inicialmente, y la gravilla, cuyo máximo tamaño va a ser de 20 milímetros. Es decir, la grava está entre 20 y 40 milímetros, y la gravilla está entre 4,75 y 20 milímetros. ¿Por qué creen que es importante hacer esta distinción? ¿Para qué creen que sirve la gravilla versus la grava? Ahí podemos ver a la derecha grava, y a la izquierda gravilla. ¿A alguien le parece relevante hacer una diferencia entre estos dos tamaños? ¿Entre esos dos? ¿No? ¿Creen que es exactamente lo mismo? El uso de los dos como que incurriría en costos distintos y también en una trabajabilidad distinta después para el hormigón, ¿cierto? Así es. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante. Si yo tengo estos dos distintos, significa que puedo rellenar mejor los espacios que solamente con uno. Por eso es importante hacer la distinción entre los dos. Pero además de eso, los áridos se pueden clasificar en varias categorías más que las que hemos mencionado hasta ahora, sobre todo si estamos realizando estudios de mecánica de suelo. Por ejemplo, lo que está ahí sería material orgánico. La A correspondería a arcilla, la E sería una arena o arena limosa, B tiene toda la pinta de ser un limo, y C o B podría ser una arcilla y A un limo, y C pasa a ser una roca. Y dentro de cada una de estas categorías existen varias categorías más, pero a la hora de nosotros fabricar hormigones no necesitamos esas categorías, no las ocupamos, solamente las que les he mencionado yo. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la fuente de los áridos, de dónde los obtenemos. ¿Y por qué es importante saber de dónde obtenemos los áridos? En general, podemos encontrar esencialmente dos grandes fuentes para obtener áridos. La primera es en yacimientos. Ahí tienen una imagen de un yacimiento de áridos.
Los yacimientos generalmente son lechos de río, los cuales transportan los áridos a través del flujo de agua y se depositan en algún banco. Típicamente los yacimientos deben ser explotados para evitar la acumulación de áridos, es decir, a medida que el agua va pasando y transportando áridos, se van empezando a juntar y juntar y juntar y juntar muchos áridos, y eso incluso puede provocar problemas porque puede generar un dique y cambiar el curso del río. Entonces es necesario hacer obras de mitigación para poder despejar el río. Pero tampoco debemos sobreexplotar los yacimientos de áridos, porque eso puede disminuir la napa freática, es decir, bajar el nivel del agua. Si tenemos un río aquí, podemos considerar que la napa freática va a estar más o menos a esa altura. Si nosotros empezamos a excavar aquí y sacar todos los áridos, esa napa va a bajar y va a quedar, por ejemplo, por ahí, y eso va a afectar todo este sistema que está por acá. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha estado en San Felipe. En San Felipe hay un problema más o menos grande respecto de un yacimiento de áridos que está en el río Aconcagua. Tienen un hoyo de como 45 metros. Es más, el otro día salió en las noticias que un camión se volcó en el yacimiento y cayó a los 45 metros. Afortunadamente al chofer del camión no le pasó nada, quedó con una fractura en el brazo nomás parece. Pero 45 metros no es menor. ¿Alguna duda respecto a los yacimientos? ¿A todos les queda claro lo que es un yacimiento? Sí, pero profe, una pregunta para poder extraer árido de un ¿Ya? río, por ejemplo, hay que pagar un permiso, ¿no? Así es, en la Porque al municipalidad. final, claro, allá. Pero como muchas cosas en muchos lugares del mundo, si bien es cierto, te otorgan el permiso y tú tienes que demostrar que o te otorgan el permiso para retirar cierta cantidad de metros cúbicos de árido al mes, por decir alguna cosa, no siempre se cumple eso. Además que también la cantidad de áridos que puedes sacar es función de la cantidad de agua que traiga el río. Si por ejemplo el río Aconcagua, ahora que está prácticamente seco, no trae mucha agua, está claro que va a traer pocos áridos. Entonces es menor la cantidad que debieses poder sacar, pero eso no se regula. No va cambiando en el tiempo la cantidad de áridos que puedes sacar. Te otorgan un permiso para sacar cierta cantidad y eso es lo que tú sacas. Y en algunos casos siguen sacando más, ¿no? Gracias. El otro tipo de fuente es el conocido como cantera. Creo que en Inglaterra es muy conocido o muy utilizado este tipo de fuente de árido. Y esta corresponde a la extracción de áridos más pequeños a partir de la detonación de rocas. Normalmente se utilizan explosivos para detonar estas rocas. Al final lo que tenemos en una cantera es una mina de roca, nada más. ¿Alguna vez han visto algo como esto, una cantera? ¿O han estado cerca de una? ¿Cerca de las termoeléctricas hay una o no? ¿De qué termoeléctrica? ¿Las que están ahí en San Isidro, San Pedro? Sí. Sí, ahí hay una. Aparte de estos dos yacimientos, hay otros tipos que son, por ejemplo, los pozos lastres, que se conocen, que es algo así como un yacimiento natural y una cantera. Y es una acumulación antigua de áridos. Pero no los vamos a discutir aquí porque no son muy masivos. Además de esas dos opciones que les dije y las respectivas pozos lastres y otros, existe una tercera fuente de áridos importante y es los áridos reciclados. Creo que algo habíamos hablado anteriormente de los áridos reciclados. Los áridos reciclados se obtienen a través de los escombros del hormigón. Es decir, yo tomo un poco de hormigón fabricado y lo muelo.
y trato de extraer la mayor cantidad de áridos de ese hormigón. Entonces, tomo el hormigón, lo trituro, luego lo tamizo y lo lavo. Y así obtengo estas mismas partículas que son las gravillas que estaban adentro del hormigón. Y además de las gravillas, obtengo algo así como piedras de mortero, que sería el cemento que estaba uniendo la gravilla. A eso me hace preguntarles cuáles creen ustedes que son algunas ventajas y desventajas de usar los áridos reciclados. Insisto, creo que esto lo hemos conversado un poco. Profe, ¿Tú crees? cuando uno hace Ujú. el árido reciclado, igual queda como más angular, ¿cierto? No queda tan redondeado. Entonces eso como que tal vez tiene una trabajabilidad más difícil, pero ofrece una mejor resistencia. Ya, muy bien. Parece que alguien leyó la clase o sabía mucho. ¿Algo más se les ocurre de este árido? ¿Más barato? Eh, Puede ser más barato y puede ser más caro al mismo tiempo. Todo depende de qué tan lejos te encuentres de un yacimiento. Eh, ¿Ustedes creen que se va a ocupar más o menos agua con este árido para fabricar el hormigón? ¿Menos? ¿Por qué? Siempre deberían decir por qué. Porque de cierta forma ya el reciclado tendría como una ligera capa de, no sé si de hormigón ya, Es por esa misma razón que el árido reciclado toma más agua. Como tiene una pequeña capa de mortero o de hormigón encima del árido, el mortero es muy poroso. Entonces puede chupar mucha más agua de la que podría chupar el árido de manera natural. Entonces, algunas ventajas que podríamos tener son menor impacto ambiental, un menor costo y un menor uso de energía si es que lo hacemos en el sitio donde estamos trabajando, porque si tenemos que transportarla desde una región a otra, ya ahí la energía se nos va a la punta del cerro. Lo otro sería reducir la extracción de árido natural, es decir, ya no tendríamos que sacar áridos de los yacimientos. Reducir en transporte, nuevamente si es que estamos cerca del lugar donde estamos construyendo. Y otra cosa sería reducir los escombros que van a botadero. Es decir, si yo estoy ocupando hormigón de desecho, lo muelo y aprovecho de nuevo la gravilla o el resto de árido, estoy eliminando algo que va a llegar a botadero. Por lo tanto, ahí también estoy aportando en este punto de aquí de menor impacto ambiental. Eso sería algo bueno. Y las desventajas, que ya hemos mencionado algunas, eh, contaminación de aguas, porque yo tengo que lavar este árido, entonces todo el agua que yo ocupe para lavarlo se va a ir sucia. Hay una falta de normativa para su uso, es decir, hoy día en Chile, por lo menos en España ya está normado, pero en Chile no puedes fabricar o no hay nada que te diga que puedes ocupar áridos reciclados para fabricar hormigón. Y tampoco hay ningún beneficio de hacerlo desde el punto de vista económico. Y tenemos una peor calidad mecánica del árido. Si bien es cierto, recién un compañero comentó que como son más angulares vamos a tener una mejor resistencia, la resistencia del árido es un poco más mala porque ya estuvo mezclado, entonces está golpeado, está dañado, y por eso tenemos una peor calidad mecánica del árido. Eh, y la peor calidad mecánica se refleja en menor resistencia. Y como ya les dije, también tenemos una mayor absorción de agua. Vamos a necesitar mucha más agua cuando estemos trabajando con áridos reciclados que cuando estemos trabajando con áridos naturales.
del orden de 3 veces o 4 veces. ¿Alguna duda con respecto a los áridos reciclados? ¿No? ¿Todo claro? Ya, todo claro entonces. Entonces, en base a lo que conversamos, vamos a poder clasificar los áridos en dos grandes categorías. La primera es el árido natural, que es el que obtenemos de yacimiento, y la segunda es el árido procesado. Y el árido procesado lo obtenemos de las canteras como de los áridos reciclados. Esto que ven aquí son cintas transportadoras. Así normalmente se ve una planta de áridos, donde van dejando en distintos lugares áridos con distintos tamaños. Aquí, por ejemplo, tenemos gravilla o grava, y eso de allá parece gravilla y esto de acá parece arena. Entonces van dejando montañitas de distintos tamaños. Ya, eso sería todo lo que tiene que ver con la fuente de los áridos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. ¿Cómo hacemos para hacer la diferencia entre estos dos materiales? ¿Cómo creen que lo procesan para que la cinta transportadora bote gravilla o grava o arena? ¿Qué hacen antes de la cinta transportadora? ¿Lo pasan por el tamiz? Así es, lo pasan por un tamiz. ¿Y qué es un tamiz? En esencia es un colador grande. Entonces con esta parte ya lista, vamos a pasar a algunas características de los áridos. Las características más importantes que nosotros vamos a revisar van a ser forma y textura, que claramente se va a explicar adelante. Distribución de tamaño de partícula, esta es muy muy relevante y es a la que le vamos a dar más énfasis hoy día. Contenido de humedad, gravedad específica. ¿Se acuerdan lo que es la gravedad específica? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que era la gravedad específica? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Esa se tomaba constante, profe, o no? No. La gravedad específica era la densidad dividida por la densidad del agua. Acuérdense de eso. Y también otras dos características que vamos a ocupar son la densidad aparente y la densidad real. Ahora bien, hoy día vamos a llegar hasta la distribución de tamaño de partícula. La próxima clase vamos a ver todas las otras características que son más rápidas de ver. Entonces, forma y textura. Forma del árido se refiere a cuál es su aspecto físico, o sea, literalmente su forma. Si sus aristas, sus bordes, son suaves o angulares, y si su largo es mayor a su ancho. Este de aquí vendría a ser el largo, y este de aquí sería el ancho. En base a la forma y la textura, podemos definir tres grandes categorías: las esféricas, las cúbicas y las elongadas. En la figura podemos observar distintos tipos de partículas que tienen distintas formas. ¿De dónde creen que vamos a obtener, de qué fuente vamos a obtener los áridos cúbicos, es decir, los de acá arriba, y los áridos esféricos?
¿De dónde creen que obtenemos los esféricos y de dónde obtenemos los cúbicos? Los esféricos me tinca que del río, ¿no? Muy bien, Roberto Vaquero también dijo lo mismo. Ah. Los esféricos de ríos y los cúbicos de canteras. ¿Y por qué obtenemos los esféricos de río? ¿Por qué creen que pasa ese fenómeno? ¿O es más fácil encontrarlos en río? ¿Puede ser por la corriente del agua? El agua desgasta el material, entonces lo va dejando con esta forma redondeada. Así que por eso vamos a encontrar más fácilmente en ríos los áridos redondeados. Si por ejemplo yo empiezo a excavar, porque estoy buscando áridos en el terreno de mi casa, y encuentro mucho árido redondeado, significa que en algún momento por ahí pasó mucha agua, porque todo ese material quedó desgastado. Cuando ya tenemos partículas muy pequeñas, también podemos generar este mismo efecto con el efecto del aire. Por ejemplo, las partículas de arena que están en las dunas, gracias al aire y las corrientes que van moviendo la misma arena es la que va erosionando y va convirtiendo la arena más pequeña, una y otra vez. Y las partículas cúbicas y elongadas las encontramos en canteras porque al utilizar explosivos, la forma en la que se rompe es por donde están cambios de mineral o alguna fisura que tenga la roca, y eso es generalmente una fisura angular. Y además de las tres grandes categorías, vamos a clasificar esas tres grandes categorías en dos grupos. El primer grupo es el de los regulares, y en él vamos a colocar las partículas, disculpen, esféricas y cúbicas. O sea, vamos a definir el grupo de los áridos regulares como cúbicos y esféricos. Y los utilizamos o los conocemos como regulares porque requieren menos pasta de cemento para alcanzar una cierta trabajabilidad. Es decir, necesito menos cemento, agua, para generar el mismo efecto que con estas partículas que son elongadas. Ahora, de estos dos áridos que son regulares, ¿cuál creen que ustedes generan mayor resistencia mecánica al trabajar en el hormigón? O sea, si yo tengo las partículas que son redondeadas, así, y las comparo con las partículas que son angulares. ¿Cuál creen ustedes que va a generar más resistencia mecánica? Las angulares, ¿Por qué? porque los áridos que son esféricos ya están desgastados, en cambio los angulares no. Pero si yo, por Entonces, ejemplo, como agarrara una prensa de compresión, no sé si, yo no me veo en la cámara, así que no sé si me veo, pero, y estoy apretando la partícula de árido redondeada así, ¿tú crees que esa va a resistir menos que una angular? Si las aplasto las dos igual. va a depender del ángulo en que se haga eso, ¿no? O sea, en el caso Eh, del árido, o sea, del árido angular va a depender del ángulo, pero de las esféricas no, porque son uniformes. ya, Son más entonces imaginémonos que sacamos un pedacito de los dos, que los dos les hacemos un hoyo con una testiguera y sacamos un cilindro. Y las dos son del mismo tamaño y las dos son iguales porque sacamos un cilindro y las volvemos a apretar. ¿Alguna de las dos va a resistir más que la otra? Sí, entonces en ese caso resistiría más la esférica, Ya. ¿o no? La verdad, es difícil decirte si efectivamente una de las dos va a resistir más o menos, porque
son tan distintas que no podríamos colocarlas todas en el mismo saco. O sea, no podríamos decir que efectivamente todas las partículas redondeadas van a ser más resistentes que las angulares, porque todo depende de la roca de la que provienen. Pero la razón por qué el hormigón con roca angular o con árido angular es más resistente que la que es con árido redondeado es por este mismo efecto. De hecho, voy a colocar otro color aquí. Porque, por ejemplo, ese de ahí se podría colocar justo aquí. Y eso va a generar una especie de mecanismo o de trabazón mecánica entre estas dos partículas que no se puede generar entre estas dos partículas. Aquí prácticamente se van a deslizar una con otra. En cambio en esta se van a encajar. Y por eso este tipo de hormigón debiese resistir un poco más que este tipo de hormigón. ¿Se entendió la diferencia? Pero no es porque el hecho de que estas partículas sean mucho más resistentes que estas otras. Al final, si las dos fueran de la misma roca, las dos debiesen resistir más o menos la misma fuerza. Sí, eso se entiende. Perfecto. Entonces, ya definimos el grupo de las regulares. Por supuesto, ahora van a venir las irregulares. Y las partículas que son las elongadas o alargadas o planas se conocen como las irregulares. Al tener esta forma así tan estirada, tan larga, uno de los problemas es que dificultan el bombeo del hormigón. Como muchos de ustedes sabrán, el hormigón se sube en capachos o con la grúa, en una especie de cono, que tiene esa forma y una trompita. Y eso va agarrado con una grúa, pluma. A ver qué tal va mi dibujo. Creo que así son las grúas plumas. Y eso se sube al edificio y se va colocando. Pero además de eso, si nosotros tenemos nuestro edificio así, existe otra forma de subir hormigón a los pisos de más arriba, y es a través de cañerías. Se colocan unas cañerías que son de acero, y aquí se coloca una bomba. Y esa bomba tiene un receptáculo aquí para que depositen el hormigón. Cuando utilizamos estas partículas, ese bombeado se hace mucho más difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la partícula elongada pudiese quedar justo en esa dirección. Y cuando queda en esa dirección, puede trabar el hormigón. Además que, si yo coloco una partícula elongada así, y justo viene otra partícula elongada así, el roce que ocurre entre estas dos partículas es mucho mayor que si yo tengo algo de esta forma. Aquí se van a tocar solo en ese punto. En cambio, en este caso, se van a tocar en toda su extensión. Entonces, por eso es que bombear hormigón con este tipo de áridos es más difícil. En base a eso, vamos a definir una característica que se conoce como la laja. Creo que hay una ciudad en Chile que se llama Laja, o los saltos del Laja. También eso es un salto de un río. Y el índice de Laja es la división entre la dimensión máxima y mínima de una partícula. Ejemplo, 2:1. Esto mide 1, esto mide 2. 3:1, 4:1, 5:1. Incluso a veces se toma la otra dimensión, como el espesor de la roca. Si la dimensión es menor a 5, se considera el índice de lajas como 0, o sea, no tiene índice de lajas. ¿Y por qué ocupamos este índice? ¿O por qué nos interesa saber esta característica? Lo ocupamos normalmente en el diseño de pavimentos de carretera. Ya les voy a hacer una pregunta con respecto a eso. Esto que está aquí, este instrumento de metal muy extraño,
es para calcular el índice de laja. Lo que se hace es colocar este tamiz, y sobre este tamiz se coloca un receptáculo, se disponen las rocas y se ve por cuál de estos tamices van pasando. Entonces ahí podemos ver cuál es el índice de laja. Ahora, ¿por qué creen que es importante conocer esta característica en particular para la construcción de carreteras? Ya les dije, este hormigón no lo ocupamos mucho en edificios porque es difícil bombearlo. Pero ¿por qué es necesario saberlo en carretera? Esto sería un pavimento asfáltico. Esto de aquí. ¿Por qué será importante? ¿Cómo creen que puede afectar esta forma en un pavimento, en una carretera? Quizás porque también se adhiere mejor. Por ejemplo, o sea, no sé la verdad si es que es así, pero usted había dicho que esta tenía más resistencia porque como es irregular, se encajaban mejor, ¿no? Entonces sí puede quedar más liso. Ya, eso es un punto bien válido. Digamos que, vamos a buscar el lápiz otra vez. Digamos que todo este borde entra en contacto con este borde y el roce que se genera entre esas dos partículas va a ser mucho mayor a que si tenemos dos partículas así. Ya, entonces el índice de lajas nos podría ayudar a entender un poco mejor la resistencia que pudiésemos obtener de este hormigón. ¿Alguna otra razón por la que pudiera ser importante conocer este índice? ¿Alguien ¿De qué están hechos los neumáticos de los autos? ¿De qué se fabrican? Caucho, ¿Y qué lleva por dentro el neumático? Si una tenemos... estructura de alambre, No, me refiero, tenemos la rueda ahí, aquí adentro, en el espacio que está dentro del neumático. ¿Qué va? aire, Normalmente, no en los autos súper caros que tienen algún tipo de gas, pero algún gas particular. Normalmente aquí se rellena con aire, ¿cierto? sí, Si yo tengo mi carretera ahí, lo voy a dibujar con verdecito ahora. Lo ideal sería que las partículas de árido vayan quedando así, ¿cierto? Pero si vemos aquí, cuando el índice de Laja es 5, que es sería el primer número importante, todo ese bordecito, ¿qué pasa si queda así? ¿O qué pasa si la partícula queda de esta forma? Es muy fácil que se desgaste el neumático o incluso que se pinche. Por eso tenemos que regular la cantidad de lajas que colocamos en nuestro pavimento. Porque si tenemos puras formas irregulares y con un índice de laja alto, es muy probable que ocurra una situación como esta. Por eso en carretera se considera el índice de lajas como algo importante. En el caso de que hiciéramos un edificio con este tipo de árido, daría lo mismo, porque nadie se anda apoyando en las paredes o anda rozándose contra las paredes. Pero a la hora de usar autos, ahí sí es importante. Para que vean que esos pequeños detalles son interesantes o importantes a la hora de construir. Ya, ahora llegamos a la característica que es más relevante para esta clase, que es la distribución de tamaño de partículas.
¿Y por qué es importante? Porque va a impactar en la cantidad de pasta de cemento que vamos a necesitar para fabricar el hormigón. Aquí les coloco que se busca reducir la cantidad de aglomerante. El aglomerante, por supuesto, es el hormigón o el cemento. Perdón, no, es el cemento o la pasta de cemento. Como pueden observar estas tres figuras, cada una de estas figuras va relacionada con el diagrama que está abajo. Lo gris representa cemento y lo azul representa agua. Entonces, a mayor homogeneidad de las partículas, ya sean partículas de grava o gravilla o arena, mayor es la cantidad de cemento que necesitamos. ¿Ya? Perdón, esto no es cemento, esto es el volumen de árido. Esto es volumen de árido y esto es agua. Esto es un volumen cerrado, lo celeste representa el agua y lo rojo son las partículas y en este caso lo gris son las partículas. Entonces cuando tenemos partículas que son muy parecidas en tamaño, generamos muchos vacíos entre medio. Lo mismo pasa para las arenas. Y todos esos vacíos tenemos que rellenarlos con pasta de cemento. Existen varios problemas físicos y químicos relacionados con estos vacíos que se generan. Por ejemplo, una baja adherencia entre las partículas. ¿Por qué? Porque si yo, este ejemplo de acá es más fácil mirarlo. Si yo, por ejemplo, tengo que rellenar todo eso con pasta de cemento, la partícula no va a quedar adherida a otra partícula, simplemente va a quedar adherida al cemento. Entonces eso es más fácil que falle. En cambio, si quedan tocándose, ahí se afirman un poco más. Entonces, si vemos el árido combinado, observamos que todos los espacios se van rellenando. Es mucho menor el volumen que queda de vacíos cuando tenemos el árido combinado. Como les dije, este diagrama representa la disminución del volumen de vacíos. ¿Por qué otra cosa creen que es importante bajar la cantidad de pasta de cemento, aparte de los problemas físicos y químicos? Que claramente ya está ahí en la diapositiva. ¿Por qué querríamos ocupar menos cemento? Porque cuesta más. Así es. ¿Se acuerdan que dijimos delante, vimos un gráfico, que era un gráfico de torta? Y el 70% del gráfico eran áridos. Después hay un cierto porcentaje que es agua y hay otro porcentaje que es cemento. El cemento digamos que es el 15%. No es así, pero lo van a ver más adelante. Pero eso representa más del 50% del costo del hormigón. Entonces, mientras más yo pueda reducir este porcentaje, más barato va a ser mi hormigón. ¿Todos les queda claro esta relación que existe aquí? ¿O hay alguna duda? Es importante que lo entiendan. Profe, yo no entendí el combinado. Ya, imagínate que tenemos estos dos tipos de áridos, los áridos finos y los áridos gruesos. Y queremos, en vez de utilizar solamente árido grueso o árido fino, una mezcla de los dos. Vamos a sacar la mitad de este y la mitad de este otro, y los vamos a colocar acá. Entonces, cuando combinamos esos áridos, lo que logramos hacer es reducir los vacíos que hay en este volumen. Como el volumen es cerrado, digamos, no cambia, la cantidad de agua, que es la que está aquí abajo, disminuye. ¿Qué nos sirve que disminuye esa cantidad de agua? Sabemos que el agua va a rellenar todos esos huequitos que había entre medio de los áridos. Entonces, efectivamente, al combinar esos dos tipos de áridos,
ya sea 50-50, 70-30 o la combinación que tú quieras hacer, vamos a generar este efecto, de disminuir la cantidad de vacíos que existen entre las partículas. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias. Excelente. Entonces, como comentamos anteriormente, la distribución de tamaño de partículas entrega información respecto, valga la redundancia, al tamaño a los tamaños que existen en el árido que yo voy a ocupar, los tamaños de partículas. Con ello vamos a poder determinar la distribución de áridos que nos permite minimizar el contenido de cemento, que era lo que estábamos conversando recién, manteniendo algunas de las siguientes características del hormigón. ¿Cuáles son esas características importantes del hormigón? ¿Qué característica les parece importante del hormigón? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser algunas características importantes del hormigón? Ya los voy a ayudar con la primera, pero ustedes me ayudan con la segunda. Que pueda ser manipulado, es decir, que sea trabajable. La forma formal de decirlo sería que la consistencia del hormigón sea lo suficientemente fluida para que pueda entrar o tomar la forma de un molde que yo estime conveniente. No sé si han visto, pero existen moldes de hormigón o vigas de hormigón que tienen una forma así. Eso solamente lo puedo lograr cuando el hormigón es lo suficientemente fluido. Si el hormigón es muy seco o muy poco fluido, más en estado sólido, esto ya no me va a quedar como una superficie lisa, sino que me va a quedar algo así como de esa forma. Y eso no es lo que yo necesito. Ya, ¿qué otra característica del hormigón puede ser importante y que tenga relación con la distribución de tamaño de partículas? ¿La resistencia? Ya, la resistencia es una. Hay algo que mencionó el profesor Antico en la primera clase respecto a los materiales de ingeniería civil. ¿La durabilidad? Exactamente, la durabilidad. Otra característica es que pueda ser compactado. Voy a llegar a esas, pero las tengo en otro orden. Por eso no las digo al tiro. Esto quiere decir que aquellas burbujas de aire, es decir, cuando yo genero teníamos esta fuente con áridos gruesos, áridos finos, árido grueso, y teníamos vacío, pero eso lo voy a rellenar con hormigón. Voy a tener esto con hormigón. Además de eso, voy a tener pequeñas burbujas de aire que se van a ingresar en el hormigón cuando estoy generando el proceso de mezclado y todo el movimiento que tiene que ver con el hormigón. Entonces, la compactación permite que estas burbujas de aire puedan ser removidas y que todos los materiales que conforman el hormigón se ordenen de un modo que no existan tantos vacíos entre ellos. Entonces, si yo logro compactar esto, todas esas burbujitas van a salir y los espacios que vayan dejando van a ir siendo rellenados por las partículas de grava, por la arena, por la pasta de cemento, y así sucesivamente hasta que esto quede totalmente compactado y sea un poquito más chiquitito. Otra característica importante que tiene relación con la distribución de tamaño de partículas en el hormigón es el acabado o el terminado del hormigón. Y esto se refiere a la superficie. ¿Cómo va a quedar la superficie? ¿Qué tan lisa va a quedar la superficie cuando yo saque el moldaje?
para los que hayan ido alguna vez a un estacionamiento de un centro comercial, de un supermercado, si se fijan, la terminación de ese hormigón es muy distinta a la terminación de un pavimento en la calle. El pavimento de la calle es mucho más rugoso que el de un centro comercial. Eso se logra a través de distintas técnicas, pero además utilizando un tamaño de partícula más pequeño, utilizando arena más que gravilla. Porque si yo tengo gravilla, voy a tener esas partículas ahí, y por mucho que yo trate de pasarle un platacho o alguna llana para poder dejarlo liso, igual esas formas angulares van a salir a la superficie. Entonces ahí necesito partículas más pequeñas. Como mencionó su compañera, otra característica importante es la resistencia. Y esta va a ser la capacidad de soportar cargas sin colapsar. Ya hemos hablado mucho de eso en este curso. Y la última, que también la mencionó su compañera, es la durabilidad. Y la durabilidad corresponde a la capacidad de soportar los efectos del ambiente. Y no solo del ambiente, sino que del tiempo. Constanza Valdelomar, ¿es pregunta o es afirmación? No es afirmación. Ah, ya, que es impermeable. Efectivamente, si nosotros necesitamos un hormigón que sea más impermeable, necesitamos un hormigón que sea poco poroso. ¿Y cómo logramos que sea poco poroso? Generando la mejor relación que exista entre el árido fino y el árido grueso. Cosa de que prácticamente no quede ningún vacío adentro del hormigón. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la distribución de tamaño de partículas? Bueno, a través de la granulometría. Y la granulometría de un árido es la distribución del tamaño de partícula expresada en porcentaje. Aquí vemos algo que se conoce como tamices. Algo ya habían mencionado antes. Esos serían los tamices y esto de aquí se representa, son las partículas de árido. Los tamaños de partícula van a quedar determinados en esta serie de tamices según la apertura de cada uno de ellos. Es decir, cuando la apertura es grande va a pasar todo el material pequeño y las partículas grandes van a quedar retenidas en ese tamiz. Y así sucesivamente hasta el último tamiz, que van a quedar retenidas otras partículas y algunas más pequeñitas van a pasar igual. Y vamos a definir un tamiz como una malla de acero, que es cuya separación, cuya apertura, es decir, esta distancia, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Esta distancia que está aquí, es fija y que está normada. Es decir, el que fabrica o el que vende los tamices tiene que tener una certificación oficial en la que ¿cómo se llama esto? Se normaliza esa distancia. Eso de ahí no da lo mismo. Y tiene que ser en toda la malla igual. Obviamente las aperturas que estén en el borde del tamiz van a ser distintas porque están en un tamiz, la forma es circular. Normalmente los tamices se ordenan de mayor apertura a menor apertura. No tiene mucho sentido que yo coloque los tamices que son más pequeños en la parte de arriba y los más grandes en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque todas las partículas van a quedar atrapadas arriba y no voy a obtener ninguna información. Ahora sabemos que existen tamices de muchos tamaños. De hecho, creo que del tamaño que se imaginen pueden encontrar un tamiz. Pero normalmente se utiliza una serie en particular, sobre todo cuando estamos haciendo hormigones, y en la cual cada uno de los tamices siguientes es aproximadamente la mitad del tamiz anterior. Es decir, si este mide 1 milímetro, me fui para el lado, 1 milímetro de apertura, el de acá debiese aproximadamente medir 2 milímetros. Ahora, para obtener la granulometría, que es la información la medida de la distribución del tamaño de áridos, como ya lo habíamos dicho, se debe masar cada tamiz. Tenemos que tener la información de cuánto pesa, cuánto masa cada uno de estos tamiz
1, así sucesivamente hasta abajo, y vamos a registrar esa masa con el tamiz limpio y vacío, y luego vamos a pasar todo el árido a través de estos tamices y los vamos a amasar una vez que ya hayamos hecho el ensayo. Entonces, masando los tamices con el árido, restamos la masa del tamiz y obtenemos cuánto efectivamente es la masa del árido que quedó retenido en ese tamiz. ¿Entendieron ese procedimiento? ¿O a nadie le quedó claro? Sí, quedó claro. Entonces, si quedó claro, y yo tengo la masa de esto de aquí, ¿cómo calculo la granulometría? Porque yo dije que la granulometría era una expresión en porcentaje. Yo, por ejemplo, aquí voy a tener 1 kilo. Por lo que la cantidad que pasa, ¿o no? Pero yo no puedo saber la cantidad que pasa. Yo sé la cantidad que quedó retenida en ese tamiz. Ahí tengo 1 kilo, ahí tengo 0,5 kilos. Se Aquí hace la tengo, diferencia ya, se puede hacer la diferencia. de lo Pero que queda retenido con lo que... ok, pero imagínate que yo tengo aquí mi serie de tamices. Los vamos a partir así. Esto es un dibujo bien sencillo. Voy a colocar mi material adentro de los tamices. Y voy a empezar a agitar esto. Lo vamos a agitar. ¿Para qué? Para que el material vaya pasando a través de los tamices. Como yo lo que voy a echar es un saco de material que va a tener grava, va a tener gravilla, va a tener arena, va a tener arcilla incluso, limo, todas esas cositas. Una vez que yo lo coloque en el tamiz, esto va a levantar polvo, porque como pueden ver, estos son tamices metálicos, no tienen un sello de caucho o de goma que evite que salga polvo por ahí. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuánto es si estoy perdiendo material por cada uno de estos lugares? O incluso cuando yo lo eche, por muy poco que sea, pero igual estoy perdiendo. ¿Qué tengo que hacer antes? ¿Qué se les ocurre que puede ser importante hacer antes? ¿Pesarlo? ¿Cierto? Pesarlo. Tengo que tener la masa inicial de la muestra. Y como tengo la masa inicial de la muestra, después lo voy a pasar y voy a tener todos los pesos de aquí hasta abajo. Y para sacar un porcentaje simplemente lo divido por el total. Y lo importante va a ser que después yo voy a sumar cada uno de estos. Voy a sumar el primero más el segundo. Eso más parece una cruz que uno suma. Más el cuarto y así sucesivamente. Y normalmente la suma de todos los tamices es un poco menor que la suma del total, que fue el que yo pesé. O sea, esto es, claro, mayor o igual a la suma. La norma te exige que esa diferencia no puede ser un cierto porcentaje, 0,01% si no me equivoco, pero lo importante está en que la suma de estos individuales no es lo mismo que la masa inicial de la muestra. Nunca les va a salir lo mismo, porque entre un tamiz y otro se puede perder un granito de material. Cuando yo levanto el tamiz, puedo perder un poco de material porque quedó justo en la unión entre un tamiz y el otro. Entonces nunca va a ser igual a la masa inicial. ¿Se entendió? ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿No? ¿Todos claros? Sí. Ya. Entonces, en la tabla que está aquí, podemos observar las distintas aberturas según la norma ASTM. ¿Alguien sabe qué significa ASTM?
o por lo menos de dónde es esa sigla? Si es chilena, argentina, alemana, africana, sudafricana, australiana, rusa. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Americana? Yo diría estadounidense, solamente por el orgullo de que América no solamente es Estados Unidos, pero sí, efectivamente corresponde a American Society for Testing Materials, porque los estadounidenses creen que América es solo ellos. Así que nosotros ocupamos esa misma nomenclatura. Normalmente ocupamos esa misma, solamente que la transformamos a medidas de sistema internacional, que vendrían a ser los milímetros. No ocupamos pulgadas. Y estas medidas se van a encontrar todas en pulgadas porque el sistema de Estados Unidos es sistema imperial. Pero, como pueden observar, hasta los 3/8 de pulgada, ¿cómo puedo dibujar esto? Ahí, hasta ahí. Ocupamos pulgadas y de ahí en adelante ocupamos números. O sea, ellos ocupan números. Los números nos ayudan también a identificar que efectivamente cada siguiente paso va a ser aproximadamente la mitad del anterior. Número 4, número 8, número 16, todos esos son la mitad del siguiente. O del anterior, mejor dicho. Número 30, número 50 y número 100. Pero ya les había dicho que existen tamices de otros tamaños. Por ejemplo, el tamiz número 10 y el tamiz número 12 existen y se ocupan. Pero no se ocupan normalmente para el árido para hormigones. ¿Ya? De hecho, yo en mi investigación de Adobe ocupé el tamiz número 12. A la derecha de la tabla, en esta parte de acá, podemos observar las aberturas en milímetros. Yo, no sé si ustedes saben, pero yo trabajo, bueno, sí, deberían saberlo, trabajo en el laboratorio de la universidad. Y yo jamás me he aprendido las medidas en sistema estadounidense. Jamás. No me las sé, no las conozco. Las que sí me sé son las de los números. Pero no tengo ninguna relación entre el 3/8 y el 9,5 milímetros. Siempre he ocupado los milímetros. Yo sé que el número 100 es 0,15 milímetros y sé que el número 200 es 0,075 milímetros. Pero estas medidas que están acá jamás me las he aprendido. Nunca. Y llevo varios años ya trabajando en el laboratorio. Ahora, al final de esta serie de tamices, siempre vamos a colocar algo que se conoce como un receptáculo. ¿Por qué? Porque después del tamiz número 200 o del tamiz 100 o el último que yo coloque, igual material siempre va a pasar. Siempre va a pasar material de largo por ahí. Entonces yo necesito tener algo que agarre todo ese material. Pero yo no quiero más información, porque la información que yo quería saber era hasta el tamiz número 200, por ejemplo. Entonces, lo que está aquí abajo no me interesa su tamaño de partícula, pero sí me interesa saber que existe. Entonces yo no puedo hacer una granulometría sin un receptáculo al final. Ya, ¿todo claro con eso? Supongo que sí. ¿Qué hora es? Tengo las 10:18. Ya, falta poquito y después hacemos una pausa. Entonces, cuando realizamos una granulometría en el laboratorio, vamos a utilizar una tabla con celdas vacías para ir registrando los valores de las masas retenidas en cada uno de los tamices. Es decir, esta tabla ya está avanzada porque tenemos al tiro las masas retenidas. No estamos restando la masa del tamiz menos la masa de lo que registramos cuando masamos el tamiz con el árido.
Luego vamos a calcular los porcentajes retenidos en cada tamiz. Y eso se calcula aquí. Y lo obtenemos como el peso o la masa retenida dividido por la masa total por un 100%, para que me quede en porcentaje. Otra información relevante es el total retenido acumulado, que sería la suma de lo retenido, del porcentaje retenido. Es decir, si aquí se retuvo un 10%, aquí un 20%, entonces vamos a tener el retenido acumulado va a ser 10, 30, o sea, ¿cuánto dije? ¿10 y 20? Claro, 10, 30 y así sucesivamente hasta el infinito. Hasta 100 en realidad. Normalmente lo ordenamos de esta forma: retenido, retenido acumulado y porcentaje que pasa. El porcentaje que pasa es 100 menos el retenido acumulado. Normalmente en las planillas de cálculo solemos colocar en las primeras dos columnas o en la primera columna la abertura de los tamices, ya sea en sistema métrico o en sistema imperial. El porcentaje, bueno, estos ya los expliqué. Luego de las dos columnas vienen los pesos que yo registré, o las masas que yo registré. Y al final siempre tengo que colocar el receptáculo. El total viene a ser la suma de todos estos pesos. Y en alguna celda por aquí arribita, yo debiese registrar la masa total de la muestra antes de hacer el ensayo, para poder comparar la diferencia entre las dos. Debiese ser algo así como 2001 gramos. Y con eso yo sé que estoy bien porque 1 gramo en 2000 gramos es muy poquito. Entonces, ayúdenme ahora a calcular el porcentaje retenido de cada uno de estos. ¿Cuánto sería el retenido de 25 milímetros? Voy a borrar eso de ahí. Yo no tengo calculadora, así que necesito que ustedes me ayuden. 0,5. ¿Por ciento? Ujú. Ya, 0,5%. 50. 2,5 debiese ser. Ujú. Sí. 0 es 0. 140. Ahí ya se puso más pesado. 7. 7%. 250. 12,5. 12.5. 0. Esto va a ser 5. 340. 17. 17. 22,5. 22,5. 200. 10. Esto es 0. 8,75. 8.75. 11,25. 11,25. Y esto sería 5. Sí. Entonces así obtenemos los retenidos. De hecho, veamos si estamos bien. 0,5, 2,5, 7, 12,5, 17, 2,5, 22,5, 10, 8,8 que es 8,75,
11,3, lo mismo que 11,25, 5 y 0,5. Entonces luego para calcular el acumulado retenido, simplemente voy sumando este con el anterior, este con el anterior, y así sucesivamente hasta el 100%. Y aquí debiese llegar al 100%. Y el acumulado que pasa es 100 menos el acumulado retenido. ¿Ya? Entonces, las curvas granulométricas. Porque ahora habíamos hablado de la granulometría, ahora vamos a hablar de las curvas granulométricas. Y las curvas granulométricas son una representación de una representación gráfica de la granulometría de un árido. ¿Por qué es gráfica? Porque la representamos en un gráfico, valga la redundancia. En el eje de las abscisas vamos a colocar la apertura de los tamices. ¿Se acuerdan lo que son las abscisas, cierto? ¿Cómo se llama el otro eje? No, las abscisas y las... Ordenada. Muy bien, Ordenado. ordenadas, sí. Entonces en las abscisas tenemos las aperturas de los tamices. Y en las ordenadas tenemos los porcentajes que pasan. Va, ¿dónde quedó? Aquí está. Porcentaje que pasa. ¿Qué tiene de malo este gráfico? ¿A alguien se le ocurre? ¿No hay nada que les falte aquí en este gráfico? Siempre tenemos que poner las unidades. Esto va a estar en pulgadas. A menos que sea una categoría de texto, como por ejemplo todo aquí. Pero las unidades siempre tienen que estar en el título del eje. Nunca se olviden de colocar las unidades. Normalmente las abscisas las colocamos en escala logarítmica, porque la distancia es muy grande. Entonces la escala logarítmica nos ayuda a entender mejor el gráfico, o a verlo mejor. Cuando vemos que la curva se inclina hacia la derecha, es decir, hacia allá, vamos a estar en presencia de una grava o una arena. ¿Qué creen ustedes? Mientras más a la derecha esté la curva. Grava, ¿Por qué? porque sería más grueso. ¿Pero por qué es más grueso? Yo tengo ese punto ahí, ¿cierto? ¿Qué significa esto? ¿Qué información me está diciendo ahí el gráfico? Lo que pasó por el tamiz, el porcentaje que pasó por Así el... es, ¿cierto? Entonces pasó el 55% aproximadamente por el tamiz de una pulgada. Efectivamente, cuando yo tengo una curva más cargada hacia la derecha, es porque estoy en presencia de un árido grueso. Pero lo importante de esta curva está en esta información. Prácticamente el 0% del árido está pasando el tamiz una pulgada y media. O sea, aquí ya se acabó el árido. El árido está de aquí para allá. O sea, tiene puras partículas grandes. Y si estoy en el otro caso, digamos hacia allá, estoy en presencia de un árido fino. El 100% del árido pasó el tamiz 3/8. El 80% pasó el tamiz número 4. Si no se olvidan o si recuerdan, el tamiz número 4 es el que separa las arenas. Era el de 4,75 milímetros. Dado que nosotros vamos a tener distintos áridos, no vamos a nunca encontrar el árido perfecto en la naturaleza para nuestro proyecto,
La norma NSH 163, oficializada en el 79, eso significa el punto 79. De hecho, esto debiese decir NSH 106.3 OF.79. Eso quiere decir que fue creada en el 79. Nos permite combinar los áridos. Es decir, si yo tengo un árido que es muy grueso, algo así, y un árido que es muy fino, puedo combinarlos para tener un árido que es lo que yo necesite. Y nos va a indicar distintas zonas, la curva C, B, A y D, y la zona 3, 2 y 1, para los distintos áridos. Nosotros siempre queremos estar aquí, entre la zona 2 y la 1. O sea, entre la zona 2 y la 3, perdón. La 1 no es buena. Ahora, cuando nosotros estudiamos la granulometría de un árido para la fabricación de hormigones, siempre tenemos que tener en consideración las curvas límites. Y por eso es que caemos en la norma ASTM. La norma ASTM C33 o C33M nos va a entregar dos límites para los áridos finos. Ojo, solo para los áridos finos. Para los áridos gruesos existen otras consideraciones, pero no las vamos a ocupar. Para los áridos finos. Y son estos límites que se ven aquí. La línea azul es el límite superior y la línea gris es el límite inferior. Ahí están los límites. Siempre tenemos que mantener nuestro árido adentro de estos límites. ¿Por qué creen que es importante tener esos límites? ¿De qué nos sirve tener esas dos bandas ahí? Para asegurarnos de que estemos en esta zona. ¿Qué les parece útil esa información? Después de todo lo que hemos conversado. Eso resulta va a tener el combinado que buscamos al principio, ¿no, profe? Para el hormigón, para tener menos aglomerante. Exactamente. Si tenemos nuestro árido en esta zona, vamos a tener un árido que va a ser heterogéneo. Vamos a lograr tener esa combinación de árido de distintos tamaños y así generar menos vacíos. Así que evitamos los problemas que mencionamos anteriormente. Antes de pasar al ejercicio, la última característica que es importante y que se obtiene a través de la distribución del tamaño de partícula es el tamaño máximo del árido. Y el tamaño máximo del árido es la menor abertura por la que pasa el 100% de la muestra, como sale textual ahí. ¿Por qué es importante esta característica? Porque a la hora de diseñar mezclas de hormigón depende del tamaño máximo, porque puede ser, o sea, debe ser un quinto de la menor distancia libre entre las paredes del moldaje. Si yo tengo una pared así, ese es el moldaje de la pared, y aquí está, vamos a colocar otro color, y aquí está la armadura, esa es la enferradura. El tamaño máximo del árido no puede ser mayor a un quinto, digamos que esto vale 20, 1 partido por 5, por 20, eso es el máximo valor que puede tener el tamaño máximo del árido. Tampoco puede ser 3/4 de la menor distancia entre las armaduras. El tamaño máximo del árido puede ser a lo más
3/4 de la menor distancia entre las armaduras. Y puede ser a lo más 1/3 de la altura de una losa armada. ¿Por qué creen que existen estas restricciones? ¿Por qué el tamaño del árido está restringido a los tamaños de los moldajes y de los fierros? Porque si no, no se va a distribuir bien el hormigón dentro del moldaje. Perfecto. ¿Qué pasa si yo coloco una piedra que valga 10 milímetros? No va a pasar por ahí. Va a quedar ahí arriba y va a ser un tapón. Por eso se restringe. Por ningún motivo, nuestro tamaño máximo del árido va a ser mayor a 40 milímetros. Siempre vamos a ocupar árido menor a 40 milímetros. Ahora, mayor tamaño del árido, vamos a observar una mayor resistencia del hormigón. Mientras más grande el árido, más resistencia. Vamos a ocupar una menor cantidad de pasta de cemento y vamos a generar una menor área superficial versus el volumen que ocupa el árido en el hormigón. Si yo tengo una piedra de este tamaño versus un granito de este tamaño, ¿cuál tiene mayor área superficial en relación con su volumen? ¿Esa o esta? ¿La chiquitita o la grande? ¿Y qué pasa si yo me sigo achicando? ¿A qué va a tender esa relación área partido por volumen? Mientras más pequeña, cubre más, ¿cierto? Mientras más pequeña esta relación es más grande, dices tú. Claro, porque como si es que el área es muy grande, de repente la relación va creciendo, va decreciendo, perdón. Así es. A medida que yo tengo un volumen más pequeño, esto va a tender a infinito. Es decir, no recuerdo si esto es el área específica del material, pero cuando yo tengo un átomo, el área versus el volumen es prácticamente infinito, porque ocupa muy poco espacio en el espacio y igual tiene área. Entonces por eso tiende a infinito. Ya, vamos a hacer una pausa y luego vamos a hacer el ejercicio del día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Y tengo las 10:35, volvemos a las 11:35.
Ya, les pido disculpas, mi perrito se quedó más tiempo de lo necesario afuera. Entonces, ¿en qué estaba yo? En el ejercicio, ¿no? Ah, pero tengo que volver aquí, compartir pantalla, presentación de PowerPoint. Aquí estamos, si no me equivoco. Y me falta el chat, que no se me abrió. Bueno, no importa. Entonces, tenemos las siguientes tres granulometrías. Hay que graficar las curvas de cada granulometría sobre las bandas recomendadas por la STM C33. Usando las tres granulometrías, proponga una metodología para mezclar estos áridos, calcule en qué proporción las mezclaría para lograr una curva granulométrica que quede dentro de las bandas recomendadas y graficar el resultado junto a las demás curvas. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Voy a dejar de compartir pantalla. Y si ustedes tuvieran que hacer esto, que lo van a tener que hacer en el control, se los digo al tiro, ¿cómo partirían? ¿Qué sería lo primero que harían? Profe está compartiendo pantalla. No, Pesar la muestra, ¿no? Sería lo primero que hay que hacer. no, pero piensa que tú tienes todos los datos que les mostré, que serían, tienen todos los pesos en cada uno de los tamices. Lo que hicimos antes, ¿o no? Calcular el porcentaje de Así retenido. es. Entonces, si lo pensamos para un posible control, lo primero que tendrían que tener es una planilla donde vayan a poder colocar cada uno de los pesos. Así que ahora sí voy a compartir pantalla y les voy a compartir esto de aquí. ¿Están viendo un Excel? Sí, profe. Excelente. Entonces lo primero que hacemos es, voy a pegar eso de ahí. Y voy a copiar esto de acá. La fila de arriba. Entonces el retenido va a ser este, dividido el total por 100. Y esto le vamos a poner 2 comas. Entonces sabemos que en el primer árido, esto vamos a colocarle aquí, árido 1, tenemos esos porcentajes retenidos. Y por supuesto el último es 100% porque es el 500. ¿Y no le puso el 1? Bueno. El acumulado retenido va a ser ese más el de arriba. El primero siempre va a ser solamente el primero. Y luego arrastramos la fórmula y nos queda 1,8, 11%, 30,4%, 50,20%, así sucesivamente hasta el 100%. Esto de aquí que dice debajo de las 150 micras sería el recálculo. ¿Y el acumulado que pasa cuánto era? Sería 100 menos el retenido. 100 menos el acumulado retenido. Y ahí tendríamos toda la información. Ahora lo que tenemos que hacer es un gráfico, ¿cierto? Voy a robar esto de aquí primero. Esto de ahí son las bandas de la STM. Entonces nos vamos a gráfico de dispersión.
y seleccionar datos. Nombre de la serie, árido 1. Valores X de la serie, las aperturas. Y valores Y, el porcentaje que pasa. Entonces aquí ya tengo que empezar a jugar con los ejes. ¿Qué les había dicho yo del eje? Primero que tengo que colocar los títulos de eje, ¿cierto? Esto es porcentaje que pasa. Y eso tiene que estar en por ciento. Abertura mis. Eso está en milímetros. Ya. Este eje está en 120. Eso no puede ser 120, así que va en 100. Ustedes saben ocupar estas herramientas de Excel, ¿cierto? ¿O nunca habían abierto estos menús? ¿Primera vez que los ven? No, sí lo he usado. Ya. Aquí, por ejemplo, pueden colocar que se vean 0 decimales para que se vea más bonito el gráfico. Ahora yo les dije aquí que este eje tiene algo particular. ¿Qué era eso particular que tiene ese eje? La escala logarítmica. Escala logarítmica. Entonces aquí, en esto, colocamos escala logarítmica. Pero ahora se nos movió el eje vertical. ¿Cómo cambiamos eso? El eje vertical cruza automático, ponemos valor del eje, 0,1. ¿Y qué otra cosa más importante mostrar? Para que se vea bien esto. Líneas de cuadrícula. Vertical subordinado primario. Entonces ahora, si hacemos un zoom, podemos ver las líneas de los logaritmos. ¿Saben cómo funcionan los logaritmos? ¿Saben leer un eje logarítmico? ¿Qué significa esa línea de ahí? ¿El 0,1? No. 1, O sea, 2, sería 1,1. no, el Perfecto. 1,1 está aquí. Entonces sería 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 2. Después 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y pasamos a la siguiente. Eso es una escala logarítmica. Así se ve. Y lo último que podríamos colocar es la leyenda. Pero la leyenda la vamos a colocar, opciones de leyenda, mostrar la leyenda sin superponerla al gráfico. No, quiero que se superponga en el gráfico. Entonces la coloco por aquí, por ejemplo. Y para hacerla más bonita, vamos a ponerla con relleno sólido. El relleno va a ser gris. Y le vamos a poner un poco de transparencia. Y al borde también le vamos a poner una línea sólida de color negro. Entonces, ahí tendríamos nuestro primer gráfico. Esa sería nuestra primera curva granulométrica. Por si acaso ustedes también pueden cambiar los colores de las curvas según les parezca. Ese sería el primer gráfico. ¿Saben cómo colocar las otras líneas? Para agregar ¿cómo se llama esto? Las curvas de los límites. Diseño, seleccionar datos, y aquí se me abrió de nuevo el menú. Entonces vamos a agregar nombre de la serie, le vamos a poner ese, valores X de la serie, los mismos que ya teníamos, y valores Y de la serie. Y ahora vamos a hacer lo mismo de nuevo. No me quiero abrir
los datos, seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, que está ahí, valores X de la serie, los que están por acá, y valores Y, los que están por acá. Entonces con eso tendríamos más o menos nuestro gráfico. Y si observamos, el árido alcanza a entrar adentro de nuestras bandas granulométricas. ¿Se entendió lo que hice? Creo que yo puedo rayar aquí. Entonces nuestro árido era este de aquí, el que bajó por ahí. El gris sería el límite superior. Deshacer. Y bueno, yo lo había hecho antes y lo alargué un poquito para que se viera mejor. Pero ahí está. Entonces hacemos lo mismo para los otros dos áridos. En este caso, ya lo tengo preparado, la línea azul representa el árido 2. Entonces el árido 2 no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque está por fuera de los límites de la ASTM. Y luego nos vamos al árido 3, y el árido 3 pasa por debajo del límite inferior. Entonces tampoco nos sirve. En el ejercicio nos estaban pidiendo hacer una combinación. Entonces, ¿cómo creen que hacemos una combinación de los tres áreas? ¿Qué se les ocurre que hay que hacer? ¿Sumamos los tamices? ¿Cómo sumamos los tamices? ¿Te refieres a la masa que va quedando aquí? Claro, en cada tamiz. Sacamos el porcentaje de cada uno. Pero esto ya suma el 100%. Po. Yo no puedo sumar más que el 100%. Hacer una ponderación entre esos tres, sumándolo. Eso es, hacer una ponderación. O sea, colocar 10% del área 3, 20% del área 2 y 70% del área 1. Pero siempre tengo que sumar el 100%. Entonces aquí yo ya hice una planilla, porque son las 11, entonces no la voy a escribir de nuevo. ¿Pero esos son arbitrarios, profe? Eso es justamente el trabajo que ustedes tienen que hacer. Entonces, toda esta primera parte que está aquí, lo voy a poner con borde. ¿Se puede colocar aquí un borde? O no, con letras rojas. Letras azules, oscuras. Ya, todo eso que está ahí, ni se nota la diferencia. Verde. Todo eso que está ahí es la información que yo ya manejaba. Es decir, las masas de cada uno de los tres áridos. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es colocar un porcentaje, 50% del 1, 50% del 2 y 0% del 3. Y voy a generar un total de 500 gramos porque todas las muestras eran de 500 gramos. Sigue siendo el mismo total. Y luego voy a calcular, en esto que está aquí al ladito, los porcentajes retenidos, acumulados retenidos y acumulado que pasa. Esto aquí lo vamos a poner con un borde negro, exterior negro. Entonces, con esas ponderaciones de 50-50 y 0%, voy a generar un árido combinado con esa característica. Se parece, ¿cierto? Pero todavía no está lo suficientemente bien. Entonces lo que voy a hacer, como yo sé que el árido 1 estaba bastante adentro y sé que el árido 2 está por sobre, o sea, pasa por arriba del límite superior, y el árido 3 por abajo, voy a intentar colocar más del árido 3. En este caso, mi tabla lo que hace es restar al 100% la suma de los dos porcentajes anteriores. Así que le voy a poner un 10% de árido 2 y un 40% de árido 3.
Ya. Me acerqué un poco más en la parte inferior, pero en la parte superior bajé mucho. Entonces vamos a subir a 20%. Me acerqué bastante, pero ahora el problema está en que por abajo me estoy subiendo. Así que lo voy a dejar en 15. Vamos a cambiar este de acá a 40. No funciona. Tiene que ser más que 40. Tiene que ser, por ejemplo, puede ser 55. Más todavía, 60. Y así yo voy a ir subiendo y bajando. Pongámosle a este 20. Hasta que logre encontrar la curva que entre en los límites. Ahí estoy casi perfecto. Y ahí ya estoy adentro de los límites. ¿Se dan cuenta? Yo tuve que ir iterando hasta que logré encontrar la curva que entró en los márgenes de la STM. ¿Se entendió la combinación de áridos? Para los que lo estén pensando, no les voy a subir esta planilla. ¿Y para efectos del control se va a entregar como una planilla a trabajar o cada uno Lo por que su lado, digamos? seguramente les voy a pasar yo es algo como esto. Es una fotografía de algo así. Ah, ya, perfecto. Por ejemplo, aquí, ¿qué porcentaje de arenas tenemos? El 100%, ¿no? No, O sea, es bajo el 475. es esta línea. Entonces tenemos 95%. Ah, ya, casi. Pero aquí hay un problema, porque en realidad no sabemos exactamente cuántos son las arenas, porque tenemos hasta 150 micras. Y acuérdense que las arenas están entre 75 micras y 4,75 milímetros. Entonces faltó un tamiz aquí, que es el tamiz número 200. Pero en este caso era solamente un ejemplo, así que no vamos a darle mucha más vuelta. Ya, ¿se entendió entonces? ¿Todos tienen claro cómo hacer una granulometría combinada? ¿Alguien que le haya quedado duda de cómo hacer un gráfico? De cómo ocupar Excel para hacerlo más rápido. Si alguien quiere ocupar MATLAB, si alguien quiere ocupar R, a mí no me molesta, pero yo seguramente lo que les voy a pedir es que suban una imagen del gráfico, una imagen del gráfico y la tabla de los datos, para poder verificar que lo que hicieron esté bien. Eso seguramente es lo que les voy a preguntar. Entonces están todos claros. Sí, yo Sí, sé. profe, se ¿Sí? entendió. Alguien me estaba haciendo una pregunta, perdón. Yo, o sea, quería ver si existe la posibilidad de, que si bien no entregar la planilla completa con todo resuelto, pero alguna quizás como para practicar. Sí, los gráficos, digamos, pero para uno poder hacerlo. ¿Quieres que Los te datos, suba más que nada. Les puedo subir Algunos, datos de granulometrías para que claro, ustedes practiquen? eso. Sí, ni un problema. Bueno, Lo más probable es que si es que hay ayudantía sobre esto, sea solamente de que tengan consultas de Excel. Porque en realidad no creo que le diga al ayudante que les haga un ejercicio de esto. Les confirmo durante el día. Ya, ¿alguien quedó con alguna duda? ¿Todo claro?